Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con el doctor Luis Murillo, economista. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Para hablar, pues, evidentemente de los temas económicos que más nos afectan, nos preocupan en estos momentos. Antes de entrar a la situación general de Nicaragua, toquemos la reciente visita y el informe del Fondo Monetario Internacional. No dijo nada que no supiéramos. Incluso las recomendaciones, básicamente, yo creo que si hay alguien que no la tenga muy clara, que esa es la línea que hay que seguir, está difícil el asunto, ¿no? Sí. Bueno, recordemos de que el Fondo Monetario Internacional es una institución de carácter técnico. No se va a meter a cuestiones políticas y desde mi punto de vista fue bastante cauto, porque de manera implícita dijo lo mismo que ha venido diciendo desde hace varios años, ¿verdad? De que es necesario una reforma estructural. Dentro de ello se intuye de que se refiere a lo que es la seguridad social y lo que es la reforma fiscal y tributaria, ¿verdad? Confirmó, digamos, algunos datos que ya se compartían con otros organismos, como la caída, por lo menos este año, del 4%, ¿verdad? La preocupación por la parte de la caída de los depósitos, la baja, en este caso, en los niveles de empleo de Nicaragua, que revisando, digamos, un poco hasta el mes de octubre, van 185,000 personas que están en niveles de desempleo, con una tasa de desempleo equivalente de más o menos el 27%, que es bastante. Es bastante, sí. Es bastante. Entonces el panorama realmente no ha cambiado mucho. Si pusiéramos ese 27% en la línea de tiempo de Nicaragua, más o menos, ¿en qué año estaríamos? Yo diría de que iniciando la década de los años 80, tomando en cuenta de que había otro contexto. En la actualidad la economía prácticamente tiene un porcentaje bastante fuerte en economía de subsistencia o informal, ¿verdad? Pero prácticamente estamos retrocediendo demasiado en el tiempo, ¿verdad? Y creo que el consenso, el acuerdo y las reformas estructurales son necesarias y va a ser, digamos, un punto de los acuerdos que se tienen que llegar a mediano término. Y a corto, diría yo, más que mediano, porque es decir, lo cierto es que de alguna manera el FMI urge un acuerdo. Sí, pero porque habla de restituir confianza en las inversiones principalmente, en el empleo. En los depósitos, en los créditos. Bueno, recordemos de que el FMI creo que también, al igual que muchas organizaciones, está esperando algunos eventos. Las elecciones de mediano término de los Estados Unidos, la posible, digamos, aprobación de la Magnitsky, la NICA Act, ¿verdad? Y lo que sí, digamos, me preocupa un poco es el contexto actual y futuro. Yo he sido, digamos, un poco conservador y creo que eso debería de ser la tónica en relación a no crear expectativas muy negativas. Por ejemplo, yo he escuchado algunas instituciones u organismos que han planteado tasas de crecimiento para el próximo año entre el 5.2 y el 8.4%. He escuchado, digamos, algunos hablar del 20%. Creo de que los nicaragüenses de una u otra manera vamos a llegar a un consenso y a tratar de recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? Y que esto no quede como lección de que esta es una economía muy abierta, pequeña, vulnerable, y de que es necesario comenzar a hacer verdaderas reformas estructurales. Ok, esos porcentajes tan altos, 8,5%, 20%, son demasiado optimistas, me parece a mí. Demasiado pesimistas, diría yo, ¿verdad? Porque son caídas el próximo año. En negativo. En negativo. 8% en negativo. Sí, entre el 5.2 y el 8.4% en negativo o 20%, ¿verdad? Tomando en cuenta de que se apruebe la NICA Act. Sin embargo, creo que vamos a llegar a un acuerdo y que hay que comenzar a remontar, digamos, algunas cifras. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que en solo 6 meses hayamos retrocedido de más de $800 millones en turismo a casi la mitad?
¿Cómo es posible de que la industria haya caído un 11%? Sí. De que el turismo, entre comillas, datos oficiales, haya caído un 35%. De que los niveles, en este caso, de desempleo hayan aumentado. Es decir, estas cifras creo que nos deben de llevar a una reflexión y que en este acuerdo todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Hoy casualmente me estaba entrevistando un medio de comunicación, una periodista bastante joven, y yo le comentaba de que uno de los éxitos que tuvo nuestro sistema financiero, que favoreció a nuestro país en la década del año 50, 60, fue que de una u otra manera se creó una especie de especialización en la banca. Había un Banco Nacional de Desarrollo verdadero, como el Banco Nacional de Desarrollo, el BANADES. Había un BANIC que financiaba, digamos, a la industria. Había un BABINIC que financiaba a vivienda. Y en la última parte había algo que se llamaba el Banco Popular, que visualizaba ya el sector que dinamizaría la economía, como es la micro, mediana y pequeña empresa. De eso antes de 1979. Claro. Sí, porque después del 90, ¿cómo se llamaba? El Infonac, sí, que era el de la vivienda, ¿no? Así es, y después fue el Inburg. Que después se convirtió en el Inburg, y ese tenía el Banco Inmobiliario, que era el que principalmente prestaba para vivienda, el Banco Nacional de Desarrollo, después de, estos desaparecieron en los 80, pero el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco Nicaragüense desaparecieron en los 90 ya. Así es. Y no hubo quien los repusiera. Yo creo que es una mala política porque hay una visión de cuando nos conviene el libre mercado es bueno y cuando no nos conviene es malo. Y voy a poner, digamos, algunos ejemplos y algo que a mí me está incomodando, digamos, un poco. Leyendo un poquito las experiencias de desarrollo de otros países, nosotros tenemos que en el año de 1948 Costa Rica hizo una nacionalización del sistema bancario y concentró hacia la parte productiva casi el 85% de los créditos. Y a partir de ello, ¿verdad?, comenzó con una política bastante interesante en la parte de una política industrial, en la parte de una política energética y una estrategia que se le llamó productos agrícolas no tradicionales. Y prácticamente Costa Rica ahorita, ¿verdad?, tiene un 3.5% de crecimiento y ha venido, digamos, teniendo, claro, con sus problemas actuales, ha venido teniendo, digamos, un crecimiento bastante estable. Poco, pero estable, mantenido y mucho menos vulnerable que la economía nicaragüense. Viendo, digamos, un poco algunas experiencias de los países asiáticos, Singapur, ¿verdad?, la industria o las empresas de corte nacional o estatal jugaron un papel muy importante. Y esto es un poquito lo que me incomoda, digamos, un poco a mí, con la llamada de esta empresa Enimex, ¿verdad? Yo creo de que a veces cuando nos conviene es bueno asociarnos con el Estado, pero cuando no nos conviene no es tan bueno. Ok, quiero que toquemos Enimex más adelante en el programa, sí. Solo Enimex pero efectivamente, eso que usted menciona de Costa Rica en el 48 es producto de dos cosas principalmente, o de una cosa que lleva a varias cosas más adelante. Lo primero es que hay un acuerdo nacional. Así es. Es decir, se ponen de acuerdo todos los costarricenses en que no pueden estarse malmatando entre ellos. Así es. Y deciden el país que quieren tener. Así es. Y a partir de eso desarrollan, entre otras cosas, la educación además, como parte de la transformación de la nación, sí, que es un tema que nosotros hemos estado tocando cuando hemos conversado aquí, doctor. Claro, sin embargo, Costa Rica también tiene un elemento que es una fortaleza, y es que ha creado instituciones, y esas instituciones han sido respetadas por los diferentes gobiernos, ¿verdad? Porque recordemos que también en Costa Rica se aplicaron medidas de ajuste estructural, de corte, llamémosle neoliberal, y de una u otra manera, digamos, han venido respetando la orientación económica de desarrollo que tiene el país. Y bajo una serie de protestas, además, pues, es decir, ahí hubo, por ejemplo, cuando se iba a nacionalizar, o cuando se iba a privatizar, perdón, el sistema eléctrico, o los servicios en general, claro, las protestas fueron multitudinarias y terminaron no privatizándose. Sí. Sí. Igual ahorita con el problema fiscal, porque tienen un déficit acumulado demasiado elevado
pero no miramos, digamos, protestas tan fuertes y la economía sigue, digamos, dinamizándose. Sí. Y eso es un elemento que creo que Costa Rica lo ha venido absorbiendo, ¿verdad? Además de que creó una industria y un sector agropecuario, agroindustrializado y un sector energético que ha venido amortiguando. Revisando un poco las estadísticas de Nicaragua, las proyecciones de 68, 70 dólares el barril de petróleo no nos debe alegrar mucho, porque recordemos de que hay un diferencial bastante fuerte entre lo que es el desempeño de los precios internacionales del barril crudo de petróleo y los precios internos de los derivados nuestros. Es decir, acá a nivel internacional, mientras se ha disminuido la colusión, ¿verdad?, y en los oligopolios con proyectos ambientales, a nivel interno más bien la colusión se ha venido aumentando. Usted sabe cómo se determinan los precios internacionales, los precios internos de los derivados del petróleo. Eso ha sido un secreto casi como que, pues, no sé. Bueno, de manera general es más o menos lo siguiente. Agarran las 5 cotizaciones a nivel internacional más buenas. Le suman los gastos operativos, le suman los diferentes impuestos, ¿verdad? El impuesto de consumo, el FOMAP, sí, que es para la carretera, para la carretera, sí, ¿verdad? Y luego un margen de ganancia. Y ese margen de ganancia lo consensúan entre ellos y establecen incluso un diferencial relativamente pequeño y casi imperceptible entre ellos, ante lo cual nosotros podemos ver de que en más de 25 semanas de este año ha venido aumentando Córdobas el galón de combustible, pero en menos de 10 o 12 semanas ha venido disminuyendo centavos. Entonces, sí, ¿cómo te explicas de que a nivel internacional el precio no ha superado los 70 dólares, pero prácticamente a nivel interno es uno de los costos que golpea más a la economía de este país? Pero es que incluso cuando llegó a su punto más bajo el precio del barril del petróleo, aquí mantuvimos precios casi equivalentes, por lo menos comparativamente a cuando el barril estuvo cercano a los 100 dólares. Sí, pero recordemos de que eso tiene una explicación, ¿verdad? Y es de que Nicaragua realiza contratos de compraventa de futuro. Es decir, mantienen un stock, pero el consumo que nosotros estamos haciendo fue petróleo que se compró anteriormente. Entonces, no, por eso, es que le digo, es decir, cuando el barril del petróleo llegó a su punto más bajo, claro, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer que esto 3 meses más tarde, porque tampoco es que compramos a un año de... No. Compramos a 2, 3 meses de reserva, ¿no? Entonces, 3 meses más tarde debimos haber tenido los precios más bajos del combustible. Y lo cierto es que los precios más bajos del combustible comparativamente, por eso le decía yo, estuvieron más vinculados o más relacionados a la época en que el barril estuvo en los 100 dólares, que a la época en que el barril llegó a menos de 50. Sí, y eso es una evidencia de la colusión que se establecieron. Incluso en ese momento yo me acuerdo que hubo algún señalamiento, y lo que decían los agentes económicos interesados en ese tema era de que los costos eran bastante elevados y que lo habían comprado, digamos, mucho más caro, pero es que realmente el stock nunca se les acabó cuando lo compraron caro. Sí. ¿Será que seguimos consumiendo de 100 y pico? Sí, 147 fue el precio más alto. ¿Será que todavía estamos consumiendo de 147? Así parece, ¿no? Bueno, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Las reformas que son parte de un proceso que debió haber empezado este año, a más tardar en Nicaragua, justamente el tema de las reformas al Seguro Social, buena, mala, que originaron toda la crisis que empezó en abril. Volvimos a la situación antes de abril en cuanto a este proceso, por lo menos con el INS. Sigue pendiente las reformas del INS, siguen pendientes las reformas tributarias, las reformas fiscales, y
no, por lo menos no, aparentemente en eso no se va a discutir de momento. ¿Ah? Sí, yo creo de que dentro del consenso, hay que resolver el problema político, pero es que la parte política es difícil separarla de la parte económica, ¿verdad? Y prácticamente esos dos temas, lo que es reforma al Seguro Social y lo que son las reformas fiscales, son torales para lograr crear una base para el crecimiento y el desarrollo económico de este país. Es decir, un sistema de seguridad social en donde te crea incertidumbre a tu población económicamente activa para futuro y un sistema tributario de carácter regresivo prácticamente te sigue replicando una especie de economía de subsistencia. Y no podemos en este caso seguir así, tomando en cuenta de que nuestra economía es bastante vulnerable, dependiendo de cómo se mueven los precios internacionales de nuestros productos y qué decisiones van a tomar algunos socios comerciales, la Unión Europea, Estados Unidos y actualmente los países que están recepcionando a nuestros compatriotas que nos están enviando remesas familiares. Que es lo único que ha aumentado este año. Sí, ha aumentado casi un 7%. Sí. Ahora, este tema, la reforma, cuando hablamos de las reformas estructurales, ciertamente nosotros aquí en el programa hemos estado tocando las reformas del Seguro Social, las reformas tributarias. Hemos hablado de una reforma estructural que trastoque prácticamente todo el país, que tiene que ver con educación, tiene que ver con mejor preparación, tiene que ver con mejor calidad de empleo, para mejorar economía. Hemos hablado de la industrialización inclusive. Muchos economistas, y entiendo que usted también, pues aquí lo ha dicho, el tema de una economía muy vulnerable. Básicamente esa es la primera reforma, o no la primera, pero es una reforma importante que hay que trabajar, el tema de volver esta economía no vulnerable. Es que la vulnerabilidad se puede, digamos, expresar en dos elementos fundamentales. En economía hay algo que se le llaman los déficits gemelos, como son los déficits internos, o el déficit interno y el déficit externo. Entonces lo voy a poner en perspectiva. El déficit interno es expresado en el presupuesto general de la República. Entonces, según lo que acaban de presentar para el año 2019, nosotros tenemos un presupuesto de ingresos de un poco más de 69.000 millones de córdobas, un presupuesto de egresos de más de 80.000 millones de córdobas. Entonces, tenemos un déficit de más de 10.000. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, agarramos ese déficit y lo dividimos entre el presupuesto de egreso, ¿verdad? Y el de ingreso, eso representa entre el 3 y el 4%. Pero si agarramos esos más de 10.000 y miramos cuál es la fuente que expresa el mismo presupuesto general de la República para financiamiento, yo tengo mis dudas. Y yo hice, digamos, el cálculo, ¿verdad? De esos 10.000, un poco más de 10.000 millones de córdobas, más o menos son tres fuentes: cooperación, crédito externo y emisión de bonos, deuda interna. Deuda externa y deuda interna. Más deuda interna que deuda externa. ¿Verdad? Entonces, la proporción salió más o menos así. Cooperación 19%, crédito 36% y emisión de bonos más del 40%, 40-42%. Entonces, la preocupación mía es realmente en estas condiciones, con este contexto, con la caída de la confianza de esta economía, realmente vamos a tener quién va a tener la confianza a nivel interno, a nivel externo, de comprar, por ejemplo, esos bonos que representan más del 40% del déficit. Ya miramos de que el sistema bancario es uno de los más miedosos, que ni siquiera crédito al consumo y menos a la producción está dando, ¿verdad? Ya miramos de que se retractaron los taiwaneses, que prácticamente lo que ellos aportan a esta economía son 31 millones de dólares y no iban a comprar 9.000 millones de córdobas en bonos. Entonces, si esta economía no arranca a través de un consenso, prácticamente el déficit interno nos va a ahogar. Ahora vamos al déficit externo. Nosotros tenemos en exportaciones 2.600 millones de dólares. Y en importaciones más de 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que tú
tienes un déficit a nivel interno presupuestario, pero también a nivel internacional tienes un déficit externo. ¿Cómo vas a sobrevivir si tenés una economía poco diversificada? Tenés una mano de obra que está perdiendo su empleo y tenemos un sistema educativo que prácticamente no arranca. Nosotros actualmente estamos en la modalidad semi-virtual o virtual, pero es que prácticamente creo de que todavía nuestro sistema educativo no está preparado para ese tipo de educación. Entonces yo digo, bueno, si la base toral de cualquier modelo de desarrollo es la inversión en capital humano y hay fuga de cerebro a través de la migración y hay una educación que por X o Y motivo, por inestabilidad política, mala planificación del sistema educativo, no te está preparando para el futuro, ¿qué nos va a esperar, verdad, en el concierto internacional? Y esto lo hemos venido tocando, es decir, claro. Porque esto es independiente, es decir, ciertamente hay cosas como la migración que están acentuadas por la crisis, pero este es un tema que hemos venido tocando desde hace rato, pues, es decir, aquí ha habido migración económica desde hace mucho tiempo. Así es. Y quizás el impacto más fuerte no ha sido por la guerra, sino que el impacto más fuerte ha sido por los problemas políticos que ha tenido, digamos, la economía nicaragüense y por un fuerte golpe al nivel de empleo. En la década de los años 80 hubieron fugas, pero si nosotros agarramos los números absolutos, en la década de los años 90 hubieron mayores fugas por los fuertes procesos de estabilización que tuvo esta economía. Pero pero yo me refería a la migración económica, es decir, de lo que usted llama la fuga de cerebro, en el sentido, por ejemplo, me encontré con alguien que me dice, mira, en Costa Rica me ofrecieron prácticamente el doble del salario que tengo actualmente en Nicaragua, ¿ah? Y no acepté porque el cargo que me estaban dando era un cargo inferior al que tengo en Nicaragua. Es decir, los sindicatos costarricenses no aceptaron que yo llegara de jefe por ser nicaragüense. Es decir, ellos no aceptan un extranjero como jefe, pese a que yo tenía todas las cualidades y yo tengo todo el expertise necesario para ocupar el cargo. Entonces me estaban poniendo de subordinado, pero con las funciones de explotar el expertise, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. A ver, uno, la gente que se va migrando es la gente que tiene mayores capacidades, ¿verdad? Y desgraciadamente el país que expulsa pierde un buen sujeto y el país que recepciona no lo aprovecha. Sí. Totalmente. Ese es uno. Sin embargo, Costa Rica tiene un sistema bastante interesante y es de que aquellas personas que estuvieron dentro de su sistema educativo, que hayan hecho alguna maestría, sí son aceptados por los sindicatos. Uh-huh. Ahora, no es la mayoría, lógicamente. Es decir, ahorita hay una expulsión, pueden haber médicos, economistas que no hayan estudiado, digamos, en Costa Rica y por ende no van a llegar igual que en Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero también es uno de los principales que envían remesas familiares. Sin embargo, nuestra mano de obra no va a llegar, digamos, a realizar funciones de alto valor agregado allá. Claro, claro. Sí, pero bueno, el asunto, volviendo al tema del presupuesto, ¿cómo se plantea este presupuesto? Por lo menos con respecto al 2018, comparativamente, tenemos más déficit, tenemos menos déficit, porque, los cálculos de ingresos realmente son cálculos más bajos que el 2018, pues. Sí. ¿Ah? Pero los gastos, aunque se reducen, son más gastos. Sí. Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más fino y ver, digamos, un poquito más la profundidad que tiene el presupuesto. Y aquí quizás, digamos, podamos entrar en alguna contradicción dependiendo del actor o dependiendo del ente que nosotros lo veamos. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Así es, es decir, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, planteó de que independientemente de que el presupuesto tiene déficit y haya disminuido en cuanto a monto, todavía, digamos, mantiene un fuerte componente para la parte social.
y lo establece en más del 56%, ¿verdad? Del presupuesto de egreso. Sin embargo, a mí me preocupa, digamos, un poco lo siguiente, ¿verdad? Los dos ajustes que han habido en el presupuesto de este año y los posibles ajustes que vayan a tener posiblemente el presupuesto 2018 antes de finalizar y el del 2019 que ya fue sometido a la Asamblea Nacional, vienen principalmente por el lado de los gastos de inversión. ¿Por qué? Porque los gastos corrientes, desde mi punto de vista, son demasiado elevados. Más del 80-85% son gastos corrientes y principalmente gastos en salario. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, si tú quieres establecer una base de crecimiento económico, tú tienes que invertir en infraestructura, ¿verdad? En infraestructura y buscar cómo generar ahorro. Pero es que el ahorro no lo veo en los próximos 2 o 3 años. ¿Verdad? Y entonces vas a castigar la base que te va a impulsar hacia un mayor crecimiento económico y entonces va a replicar una economía de subsistencia, que dicho sea de paso, en este país no es lo más adecuado, ¿verdad? Tomando en cuenta de que no hay verdaderas políticas que impulsen prácticamente la micro, mediana y pequeña empresa. Ahora, este presupuesto prevé ya de alguna forma las acciones que pueda tomar Estados Unidos contra Nicaragua. Dejo la respuesta para después de la pausa. En Adelante, Nicaragua. Estamos en Adelante, Nicaragua. Conversamos con el doctor Luis Murillo. ¿Prevé este presupuesto ya el impacto eventual de las decisiones legislativas norteamericanas? No, y prueba de ello es que están centrando las esperanzas en créditos internacionales, ¿verdad? Y recordemos de que una de las afectaciones de la NICAAC es que en todos los organismos multilaterales en donde Estados Unidos tenga influencia, le pueden vetar los créditos a Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que este presupuesto general de la República está estableciendo ajustes en relación al impacto interno que han tenido los sucesos de los últimos 6 meses. Sin embargo, creo que todavía hay algunas cuestiones que debieron de ser consensuadas y negociadas, porque es como en la casa, cuando uno tiene alguna eventualidad, comienza a priorizar. Por ejemplo, en el caso del presupuesto de egreso, hay algunas cosas que incomodan. A ver, ¿cómo es posible de que se estén destinando más de 420 millones de Córdoba en subsidios, exenciones y exoneración? ¿Cómo es posible de que en el presupuesto general de la República, aunque es comprensible también, se estén priorizando 1.250 millones de dólares, lo pueden convertir a Córdoba, en pago de deuda pública, principalmente en pago de deuda externa? ¿Cómo es posible de que se establezca 7 millones de Córdoba para una partida que se llama el Gran Canal, cuando prácticamente eso no es funcional desde hace varios años? Sí. Entonces, yo creo de que el presupuesto, ¿verdad?, el próximo año va a tener que sufrir varios ajustes, y dependiendo de cómo sea la recaudación y cómo sea afectado, digamos, con lo que determine el gobierno de los Estados Unidos y la restricción a créditos y algunas sanciones que vienen, como la Carta Democrática, por ejemplo. Pero justamente sobre la Carta Democrática estuvimos conversando, y la Carta Democrática, de acuerdo a un experto en Derecho Internacional, el doctor Manuel Madrid, actualmente nombrado embajador alterno ante Naciones Unidas, explicaba él que la Carta Democrática es una declaración más que un convenio, más que un compromiso, que por lo tanto eso no tiene ninguna fuerza legal en Nicaragua. Pues. Bien, bueno, voy a recordar algunas cosas que medio aprendí cuando estudié Derecho, ¿verdad? En el ordenamiento jurídico hay como 3 niveles de ordenamiento jurídico, ¿verdad? Está el nivel internacional, está el nivel intermedio, como el caso de la integración centroamericana, y está el nivel nacional.
el único que tiene un poder coercitivo es el nacional. Sin embargo, los estados, sobre todo en un proceso de globalización, están bastante articulados y no son una isla. Y de una u otra manera hay un principio en derecho internacional público que se llama pacta sunt servanda, que es que cuando vos estableces un acuerdo, un tratado o un pacto a nivel internacional, la buena fe es lo que te lleva. Y si vos incumplís, entonces hay algunas medidas de retorsión. Es decir, si bien es cierto, los compromisos son de carácter declarativo, es como cuando te aplican la ley del hielo tus compañeros de clase. Es decir, no te van a golpear, pero te dejan de hablar, te marginan y de una u otra manera vas a tener, digamos, repercusiones. Imaginemos de que saquen, digamos, a Nicaragua de la OEA y comiencen, digamos, a tener algunas repercusiones de carácter económico. Se cierran las ventanillas únicas, comienzan en este caso a poner restricciones. Una de las cosas que muy poca gente se ha dado cuenta, pero que va a tener un impacto en lo que acaba de hacer, por ejemplo, Honduras, con el establecer una restricción para la entrada de los nicaragüenses, donde debe de, con anticipación, mandar una solicitud para la entrada. Entonces, eso viene a borrar de una u otra manera el CA4, en donde bajaban costos de transacción. Usted iba a Guatemala, Honduras, El Salvador, con solo su cédula, realizaba sus gestiones y no perdía tiempo y no perdía mucho dinero. Entonces, si bien es cierto, Nicaragua tiene un compromiso con el resto de países de carácter declarativo, hay que tener en cuenta que es un sistema económico integrado, globalizado, y que de una u otra manera es como que nosotros no peleemos con los vecinos, ¿verdad? Nosotros mandamos en nuestra casa, pero es que también necesitamos hasta de las piedras, ¿verdad? Las buenas relaciones en la comunidad, en nuestro barrio, a nivel internacional, son fundamentales para poder tener un buen sistema económico. ¿Eso implicaría afectaciones en el BESIE? Recordemos de que el BESIE es un organismo de carácter multilateral, regional, ¿verdad? Pero de carácter multilateral, y uno de los socios, ¿verdad?, es Estados Unidos. Es decir, creo que las dos primeras afectaciones en los multilaterales va a ser el BID y el BESIE, porque recordemos de que una de las estrategias que había utilizado el gobierno era el provisionamiento de los recursos en infraestructura económica. Entonces, que son los llamados créditos atados o créditos stand-by. Pero es que incluso con una limitante de ese tipo, cuando tú no cumples algunas variables de carácter político o de carácter social, ellos pueden optar por decidir de parquearte, digamos, los desembolsos futuros. ¿Y qué vas a hacer sin financiamiento interno cuando prácticamente tú dependes de ese recurso externo? Porque justamente cuando se empezó a hablar de la NICAAC, tocamos este tema con el doctor Néstor Avendaño y él planteaba que justamente un colchón, digamos, para amortiguar el golpe ante otros organismos financieros multilaterales era recurrir al BESIE, donde estaban esos fondos, justamente. Claro. Eso podría quedarse congelado, entonces. Claro, porque son créditos de stand-by. Es decir, es como que yo le haga un préstamo a usted y yo esté observando de que usted perdió su trabajo, de que maltrata, digamos, a su familia y puede caer preso y al final no me va a poder pagar. Entonces, a nivel internacional, estos créditos atados de stand-by, a pesar de que te lo dan, van por tramos y van sujetos a ciertas condicionalidades. Entonces, el país no puede darse el lujo ahorita de pelearse con los organismos multilaterales ni con ningún país. Es verdad que somos soberanos, pero también estamos dentro de un sistema económico. Hay quienes han opinado que esto de una u otra forma es más técnico que político, al final de cuentas, a la hora de dar los créditos, de aprobar políticas económicas de estos organismos hacia los países solicitantes. Y que Estados Unidos puede tener una voluntad política, pero que al final prima la voluntad técnica dentro de estos organismos. Lo que pasa es que, a ver, dentro de estos organismos hay algunos reglamentos, ¿verdad? Y estos reglamentos de carácter técnico establecen la parte económica, pero también tienen variables sociales y democráticas. Voy a poner, digamos, un ejemplo.
Cuando se creó el sistema euro, ¿verdad? Ellos establecieron un candado y dijeron, no puede entrar ningún país si tiene un déficit público del 3%, ¿verdad? Del 3%. O no puede entrar un país si tiene un nivel inflacionario en más del 10%. Entonces, lógicamente, cuando vos haces tu solicitud de entrada, tú tenés que estar sometido a una evaluación económica y plantear, en este caso, que cumplís. Incluso cuando te dejan entrar y vos no observás o te permiten laxamente, digamos, no cumplir con esos reglamentos, se generan problemas como el sistema euro con Grecia. Es decir, a Grecia lo dejaron entrar no cumpliendo esos criterios de carácter técnico y el sistema fue sujeto a mucha presión. Entonces, en el caso de América Latina es un poco diferente. Es decir, nosotros estamos sujetos a mayores niveles de condicionalidad. Estamos sujetos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema que algunas personas creen que el arreglo, el acuerdo con el Fondo Monetario es el hecho que nos dan una gran cantidad de recursos. No es cierto, sí. El Fondo Monetario Internacional, a lo sumo, lo que tiene es un fondo como el que se establecía de los 200 millones de dólares para mantener la liquidez. Son 31 millones de dólares. La ventaja que tiene llegar a un acuerdo y cumplir las 2 visitas al año del artículo 4 es que el Fondo Monetario Internacional te da la carta aval. Sí. Con esa carta aval vos vas a los multilaterales o a los bilaterales o a los bancos y le decís, mire, esta es mi carta de presentación, mi economía está teniendo este desempeño y está avalado por el Fondo Monetario Internacional. Esa es la ventaja de tener el acuerdo con el fondo. Sí. Que dicho sea de paso, esta vez fue bastante laxo y creo que lo que va a establecer es un programa sombra. Es decir, va a ver cómo se desenvuelve la economía este y el otro año y dependiendo de eso sí puede establecer un programa de ajuste estructural más fuerte. Sí, es decir, un nuevo SAF. Posiblemente. Ok, pausa, nuevamente una pausa en Adelante Nicaragua, regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversando con el doctor Luis Murillo. Para cerrar el tema del presupuesto, una fuerza enorme o un peso importante en la economía del país tienen las inversiones del Estado, es decir, las inversiones del presupuesto general de la República. Al reducirse esta, más la situación que hemos estado viviendo, el panorama no es muy alentador. Así es. Recordemos de que las inversiones del Estado vienen principalmente de 2 fuentes que no tienen las mejores condiciones en la actualidad. Viene de la recaudación que se ha disminuido y vienen de los créditos a nivel internacional que tampoco, digamos, han tenido un buen nivel de desempeño. Nosotros llegamos a tener niveles de crédito de casi 650 millones de dólares anuales y se han venido reduciendo. Entonces, el panorama en cuanto al presupuesto general de la República no es el mejor. Digo, pero el impacto del presupuesto en economía tampoco es. Cuando en economía se enseña lo que es la fórmula del PIB, consumo, inversión, gasto del Estado y exportaciones netas, nosotros miramos de que nuestra tasa de crecimiento negativa es comprensible. El consumo privado se ha disminuido en un 30%, ¿verdad? La inversión estatal, que es el gasto, prácticamente se está reduciendo, ¿verdad? Las exportaciones, miramos de que contraídas, exportamos 2.600 e importamos 6.000 millones de dólares, ¿verdad? La existencia de maquinaria es cada vez más obsoleta y se observa menos posibilidades de mejorar la productividad. Entonces, creo de que si no llegamos a un acuerdo, es decir, el acuerdo es sí o sí. Si no llegamos a un buen acuerdo, posiblemente esta economía se desequilibre y requiramos un nuevo proceso de ajuste estructural. Bueno, Enimex, usted decía que a veces
se miran, depende de con qué sombrero se están viendo las cosas. Hay quienes han dicho que el Estado es bueno para ciertas cosas y el Estado es malo para otras cosas. Bien. A ver, comienzo con algunas experiencias. Las experiencias no hay que replicarlas íntegramente, pero sí hay que tomar algunos elementos buenos y algunos elementos malos. Aprendizajes. Los aprendizajes, ¿verdad? Hay algunos países que han tenido éxito y que con empresas de carácter estatal han logrado mejorar las condiciones de vida y la competitividad, ¿verdad? Y me refiero, por ejemplo, al caso Tico con los bancos. La banca, en este caso pública, tiene una banca de fomento, una banca comercial que dirige hacia el sector productivo los créditos y hace que los otros bancos sean competitivos, ¿verdad? Los países asiáticos, ¿verdad?, tienen también empresas de carácter público y no sueltan algunos sectores. El sector, por ejemplo, de la industria, el sector de la energía eléctrica, el sector de transporte colectivo. Y eso, de una u otra manera, el sector de servicio público crea un cierto nivel o condición de vida. Entonces, yo recuerdo de que hace más o menos un año o año y medio se estaba planteando una ley que se llamaba Ley de Asociación Público-Privada. Y entonces alguien que me preguntó, y ahí, lo que fue bueno en determinado momento, y lo aplaudieron, porque dijeron de que les iba a traer beneficio. ¿Qué era lo que decía esa ley de asociación público-privada? Se iba a crear una empresa o instituciones de carácter público, y si vos te asociabas con esa empresa siendo privado, no ibas a pagar impuestos o ibas a pagar menos. Pero si ibas solo, si ibas a pagar impuestos. Entonces lo aplaudieron y dijeron, oye, que se cree la ley para que bajemos costos de producción. Pero ahora no, ¿verdad? Ahora no. Yo lo que creo de que acá en este país se desmantelaron algunos elementos claves estratégicos de esta economía que prácticamente nos afectaron. Y voy a mencionar, digamos, algunos. ¿Verdad? Uno, energía eléctrica. Es decir, la energía eléctrica lo que hicieron fue partirla en cuatro partes. Producción, generación, transmisión y comercialización. Y le dieron la tajada, la mayor parte. La gruesa. La gruesa a la empresa española. Sí. ¿Verdad? Y ahora miramos de que ahí, si bien es cierto, hay algunos proyectos que han aumentado la cobertura. La pregunta del millón es, ¿y esa gente podrá pagar esa factura? Cuando prácticamente al no pagar un mes ya tenés a la cuadrilla que te vaya a cortar. Ese uno. Otro de los sectores que prácticamente dejaron muy descubierto es el sector bancario. Es decir, desnacionalizaron la banca, ¿verdad? Y los bancos se dedicaron a dar créditos de consumo, ¿verdad? No le dieron crédito a la producción y miramos la vulnerabilidad que tenemos. Sí. Otro sector que nos afectó, digamos, bastante es la parte de la educación. La parte de la educación, la parte de la salud, con esas clínicas previsionales. El otro día tuve, digamos, un problema, ¿verdad? Y dermatológico, y me estaban dando cita para un mes, cuando prácticamente tenía un problema serio, y ahí me les planteé, y yo le digo, no, a mí me quitan determinado y me tienen que resolver. Entonces, hay algunos sectores que son fundamentales que ni siquiera en los países desarrollados lo sueltan. En Inglaterra, por ejemplo, ellos habían privatizado la parte del carbón, ¿verdad? No les dio resultado y lo volvieron a recuperar. El transporte público, que aquí a mí me digan que esta empresa que generaba las TUC tenía un sistema bastante avanzado, no es cierto. Sí, más bien generó mayor informalidad con los 5 y te marco. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, creo de que una economía nunca es totalmente pública y nunca es totalmente privada. De que el sector debe de ver los puestos de mando, incentivar y generar, digamos, un nivel de competencia. Los bancos necesitan un nivel de competencia. ¿Cómo es posible que la tasa de interés de corto plazo esté casi a un 12-13%, la tasa de interés activa, la que me cobran cuando yo voy a solicitar un crédito? Y cuando yo tengo un depósito y lo pongo, me cobran 1.6%. Sí. Es decir, con mi misma plata, lo devuelven y todavía me dan el garrotazo. Así es. A ver, entonence, Enimex debería de ser bueno.
¿O debería de ser visto con buenos ojos? Yo creo que es uno de los ajustes que debemos de hacer en el futuro. Creo que es bueno, pero pensado correctamente y no con cuestiones políticas. Porque lo que yo percibo, por lo menos ahorita como ciudadano, es de que, a ver, es medio raro que después de 11 años, donde hubo una luna de miel con el sector empresarial, que se llevaron más de 850 millones de dólares en subsidios, ahora vengan, digamos, a afrentarse, digamos, del Estado cuando les quiere poner, digamos, una competencia. Yo diría que sí. Sin embargo, pero ¿es competencia realmente Enimex? Sí, claro que es competencia y es buena. La competencia es buena. Sin embargo, Enimex tiene una grave debilidad que no la han percibido. Y es la siguiente. ¿Qué es lo que plantea Enimex? Plantea de que lo que van a hacer es captar toda la producción de los pequeños productores. Entonces ahora, a nivel internacional, para que vos hagas rentable una transacción, tiene que ser en grandes proporciones y además estandarizada. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos vas a vender café, vos te imaginás establecer la compra de 250,000 pequeños productores y darle, digamos, el nivel estándar que requiere, digamos, a nivel internacional. O si vas a comprar un producto no tradicional, donde prácticamente tenés que tener volumen y tenés que tener, digamos, calidad. Sí, sí. Entonces, ¿por qué se ha tenido éxito, por ejemplo, estas empresas exportadoras e importadoras privadas? Porque lo que hacen es aprovechar las cadenas productivas que están desarticuladas y destrozadas, le compran al pequeño productor, incluso han creado una especie de prefinanciamiento, te dan, digamos, algunos lineamientos, vos le producís y ellos lo que hacen es exportar. Sí, sí. Pero yo creo que es buena. Ok, ese planteamiento que me hace acerca de la calidad de la producción tiene que ver mucho justamente con las cadenas de valor. Claro. ¿Ah? Que es una debilidad que tiene la producción en Nicaragua. Las cadenas de valor son muy incompletas. Sí. ¿Ah? Y tiene que ver con otra cosa, con la posibilidad de agroindustrialización. También. Claro. Sí. Entonces, de alguna manera, es decir, bien manejado, abriría ventajas para la producción en Nicaragua. Y tiene que ver con logística de transporte internacional. Es decir, todavía en Nicaragua han tenido ya casi 100 años de estar hablando de un puerto de aguas profundas en el Atlántico, porque lo tenemos al revés. Sí. Es decir, nosotros realizamos mayores transacciones con la costa sería oeste. Sí. No, con la costa este. Correcto, ¿verdad? Sí, de los Estados Unidos. Pero tenemos un puerto al revés. Sí. Lo tenemos en la parte... Lo tenemos hacia el oeste. Hacia el oeste. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Un transporte multimodal. Entonces, en Puerto Cortés o Puerto Limón. Y eso nos genera costo entre $800 y $1,200 por contenedor. Entonces, ¿qué productividad y qué niveles de competitividad vamos a tener? Sí. Bueno, de todos modos, a mí me parece que esto de Enimex, las posiciones de rechazo son posiciones políticas más que posiciones realmente técnicas es decir, tiene que ver, estoy peleado con vos, así que lo que hagas es malo en este momento. Además, la competencia es buena. Estamos en un sistema capitalista, ¿no? Sí. Pero ¿sería realmente una competencia desleal? No, yo diría no tanto, digamos, una competencia desleal. Desleal dependiendo de los intereses. Porque eso es lo que se ha planteado, que es una competencia desleal. Por eso, pero desleal de acuerdo a mis intereses. Si yo estoy acostumbrado en asociarme con usted y usted me da beneficio y ahora usted me va, en este caso, a hacer una competencia, valga la redundancia, está afectando. Pero creo que bien montado, bien consensuado, esto generaría, digamos, unos costos de transacción menores y mejoraría los niveles de vida de la población en este país. Bueno, quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros. Muchas gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.
Chao.